Antes de que el nombre de Sebastián Yatra apareciera en titulares internacionales, antes de que millones de personas corearan sus canciones en estadios, festivales y plataformas digitales, existía un niño llamado Sebastián Obando Giraldo. Un niño nacido el 15 de octubre de 1994 en Medellín, Colombia. Una ciudad marcada por contrastes profundos: belleza, música, familia, memoria, dolor y una fuerza cultural capaz de transformar heridas en arte. Con el tiempo, aquel niño adoptaría el apellido artístico Yatra, una palabra que, según se ha explicado en distintas ocasiones, evoca viaje, camino y búsqueda interior. Y quizás no haya mejor símbolo para definir su vida, la de un artista que nunca pareció pertenecer a un solo lugar, sino a una ruta constante entre países, idiomas, escenarios y emociones. Sebastián nació en Colombia, pero su infancia no se desarrolló únicamente bajo el cielo paisa. Cuando era muy pequeño, su familia se trasladó primero a Cartagena y más tarde a Estados Unidos, donde creció principalmente en Miami. Ese cambio de país no fue un simple detalle geográfico, fue una fractura temprana y al mismo tiempo una oportunidad. De un lado quedaba la raíz colombiana, el acento familiar, la nostalgia de una tierra que siempre seguiría presente. Del otro aparecía una ciudad multicultural, bilingüe, llena de sonidos latinos, pop estadounidense, ritmos caribeños y sueños de grandeza. Esa mezcla terminaría convirtiéndose en una de las claves de su identidad artística. En casa, Sebastián no creció como una estrella, sino como un hijo rodeado por una familia que entendía el valor de la disciplina, la educación y la perseverancia. Su nombre real, Sebastián Obando Giraldo, habla de una historia familiar anterior al espectáculo, lejos de los flashes y de las alfombras rojas. Su infancia estuvo marcada por los cambios, por la adaptación y por esa experiencia silenciosa que viven muchos niños migrantes. Aprender a sentirse parte de dos mundos, sin traicionar ninguno. En Miami, Sebastián tuvo que construir una identidad propia, aprender nuevos códigos, escuchar otro idioma, convivir con otra cultura y, aún así, conservar algo muy íntimo de Colombia en su manera de sentir. Desde temprana edad, la música apareció como un refugio. No como una estrategia comercial ni como un plan cuidadosamente diseñado por una industria, sino como una necesidad. Sebastián cantaba, se expresaba. Buscaba en la voz una forma de decir aquello que quizá no podía explicar con palabras. En muchos artistas, el talento se descubre en un escenario. En otros, se revela en la intimidad de una habitación, frente a un espejo, durante una clase, en una reunión familiar, o en ese instante en que alguien escucha al niño cantar y entiende que allí hay algo diferente. En el caso de Yatra, esa sensibilidad romántica que años después lo haría famoso, comenzó mucho antes de los premios y los contratos. Su adolescencia fue decisiva. Mientras otros jóvenes buscaban todavía una dirección clara, Sebastián empezó a tomarse en serio la posibilidad de cantar profesionalmente. No era un camino sencillo. La música latina ya tenía nombres enormes, voces consolidadas y un mercado cada vez más competitivo. Además, él no encajaba del todo en una sola etiqueta. No era únicamente un cantante urbano, pero tampoco quería limitarse a la balada tradicional. Tenía el guito por la melodía, la palabra romántica, el drama emocional, pero también comprendía que una nueva generación escuchaba reggaetón, pop, fusiones digitales y ritmos capaces de cruzar fronteras en cuestión de segundos. Esa dualidad fue, al principio, un riesgo. En una industria que muchas veces exige definiciones rápidas, Sebastián parecía caminar entre dos aguas. Demasiado romántico para algunos espacios urbanos, demasiado moderno para ciertos públicos clásicos. Pero justamente allí empezó a formarse su sello. Mientras otros apostaban por la provocación directa o por la imagen de rebeldía absoluta, Yatra empezó a construir una figura distinta. La del joven sensible, elegante, cercano, capaz de cantar al desamor sin perder frescura y de hablar de deseo sin abandonar la ternura.
Sus primeros pasos profesionales no llegaron de la noche a la mañana. Antes del reconocimiento masivo hubo intentos, canciones iniciales, búsqueda de estilo, aprendizaje frente a productores y decisiones que marcaron su carácter. Como ocurre con muchos artistas jóvenes, el comienzo estuvo lleno de incertidumbre. ¿Sería suficiente su voz? ¿Habría espacio para un colombiano criado entre Medellín y Miami? ¿Podría competir con hombres ya instalados en la radio? ¿Sería aceptado por un público que cambia de ídolos con velocidad brutal? Pero Sebastián tenía algo que no siempre se compra ni se fabrica: paciencia emocional. Sabía que su propuesta debía madurar. Sus primeras canciones comenzaron a abrirle puertas, pero el verdadero cambio llegó cuando el público empezó a reconocer en él una voz propia. No era solo un muchacho atractivo cantando canciones románticas. Era un narrador de emociones, alguien que parecía entender el lenguaje de los amores imposibles, de las despedidas, de las promesas hechas a media voz y de esas heridas sentimentales que los jóvenes convierten en himnos. Su carrera empezó a tomar forma dentro del pop latino, aunque pronto se acercó también a sonidos urbanos. Esa combinación le permitió conectar con distintos públicos, adolescentes, que encontraban en sus canciones una confesión íntima, adultos que valoraban la melodía, y oyentes internacionales, que veían en él a un artista latino capaz de dialogar con el mercado global. Su contrato con Universal Latino y su aparición progresiva en la escena musical marcaron el paso de una promesa juvenil a una figura con ambición internacional. El punto de inflexión llegaría con Traicionera, canción que lo impulsó con fuerza en América Latina y que mostró una faceta más rítmica, más pegadiza y más cercana al sonido urbano que dominaba las listas. Allí, Sebastián dejó claro que no quería quedarse encerrado en la imagen del baladista puro. Quería moverse, experimentar, conquistar radios, plataformas y escenarios. Después vendrían temas como Robarte un beso, junto a Carlos Vives, una colaboración que reforzó su conexión con Colombia y lo acercó aún más al público masivo. De la vida de Sebastián Yatra se escribió entre la infancia, la familia, los cambios de país y el descubrimiento de una voz propia. El segundo comenzó cuando esa voz dejó de pertenecerle solamente a él. Porque llega un momento en la vida de todo artista en que la canción sale de la habitación, atraviesa una frontera invisible y se convierte en patrimonio emocional de millones de personas. Para Yatra, ese momento no fue un accidente. Fue el resultado de años de búsqueda, disciplina, intuición y una sensibilidad romántica que supo adaptarse a una época dominada por la velocidad, las redes sociales y la competencia feroz de la música urbana. El ascenso de Sebastián Yatra no puede entenderse como una simple historia de suerte. Su carrera fue construida sobre una mezcla particular: balada, pop latino, reggaetón melódico, letras sentimentales y una imagen pública cuidada, amable, casi impecable. Mientras muchos artistas de su generación apostaban por una identidad más agresiva, más callejera o más provocadora, Yatra decidió ocupar otro espacio. Su fortaleza no estaba en gritar más fuerte, sino en cantar como si estuviera confesando algo al oído. Esa diferencia fue la que empezó a separarlo del resto. El gran punto de quiebre llegó con Traicionera, una canción que le permitió alcanzar una visibilidad masiva en América Latina y que abrió una nueva etapa en su carrera. Allí, Sebastián dejó de ser solamente una promesa del pop romántico para convertirse en un nombre reconocido dentro de la música latina contemporánea. La canción tenía ritmo, estribillo pegadizo, estética urbana y una energía que conectaba con el público joven. Pero, incluso dentro de ese sonido más comercial, Yatra conservaba su sello, una forma de interpretar que parecía venir más del corazón que del cálculo. Después de Traicionera, el camino se aceleró. Llegaron colaboraciones, escenarios más grandes, entrevistas, giras, alfombras rojas y una presencia cada vez más fuerte en plataformas digitales. Uno de los momentos más importantes fue Robarte un beso, junto a Carlos Vives, una canción que no solo reforzó su vínculo con Colombia,
sino que también lo acercó a un público más amplio. La unión entre Vives, símbolo de una colombianidad festiva y profundamente musical, y Yatra, representante de una nueva generación global, funcionó como un puente entre épocas. No era solo una colaboración. Era una especie de bendición artística. A partir de ahí, Sebastián comenzó a demostrar que no quería encerrarse en una sola fórmula. Podía cantar baladas, podía acercarse al reggaetón, podía colaborar con artistas urbanos, podía entrar en el terreno del pop internacional, al mismo tiempo mantener una identidad reconocible. Esa capacidad de adaptación fue clave. En una industria donde el público cambia de gusto con rapidez, él supo moverse sin perder completamente su esencia. No siempre fue fácil. Cada cambio de sonido implicaba un riesgo. Si se volvía demasiado urbano, algunos podían acusarlo de abandonar la emoción romántica. Si se mantenía demasiado baladista, otros podían verlo como un artista fuera de época. Pero Yatra convirtió esa tensión en una ventaja. Con álbumes como Mantra, Fantasía y Dharma, Sebastián fue construyendo una discografía que refleja distintas etapas de madurez. Mantra representó la consolidación inicial, el deseo de afirmar una identidad propia. Fantasía mostró una faceta más romántica, más vulnerable, más cercana a la balada clásica. Y Dharma terminó de proyectarlo como una figura internacional capaz de combinar géneros, públicos y emociones. No se trataba únicamente de lanzar canciones exitosas, sino de construir una narrativa artística. La del joven que canta al amor, al deseo, a la pérdida y a la esperanza sin avergonzarse de la sensibilidad. La industria también empezó a reconocerlo. Sebastián Yatra ha recibido nominaciones a los Grammy estadounidenses y ha sido ganador y nominado en los Latin Grammy, instituciones que lo ubicaron dentro del mapa grande de la música latina contemporánea. Según la Academia Latina de la Grabación, Yatra cuenta con victorias y múltiples nominaciones en los Latin Grammy. La Academia de los Grammy también registra sus nominaciones en la categoría de Mejor Álbum Pop Latino por trabajos como Fantasía y Dharma Más. Pero hubo un momento que elevó su carrera a una dimensión diferente. Dos oruguitas, la canción de la película de Disney Encanto. Para un artista colombiano, formar parte de una película que celebraba la cultura, la familia y la identidad de Colombia tenía un significado especial. No era simplemente cantar para una banda sonora, era participar en una obra que llevó al mundo una imagen luminosa, mágica y emocional del país. La canción, escrita por Lin-Manuel Miranda, fue nominada al Oscar como Mejor Canción Original, y Yatra la interpretó en la ceremonia de los Premios Oscar 2022, uno de los escenarios más vistos y simbólicos del planeta. Aquel momento fue más que una actuación. Fue una consagración emocional. Sebastián apareció ante el público internacional no como un cantante de moda, sino como una voz capaz de representar una historia cultural. Dos oruguitas no necesitaba grandes excesos para conmover. Su fuerza estaba en la delicadeza, en la nostalgia, en la imagen de dos seres que cambian, se separan y se transforman. En cierto modo, esa canción también hablaba de él, del niño que dejó Colombia, del joven que creció entre mundos, del artista que tuvo que transformarse para sobrevivir a una industria que no espera a nadie. La popularidad de Yatra se expandió también gracias a sus colaboraciones internacionales. Trabajó con hombres de enorme peso dentro de la música latina y global, entre ellos Carlos Vives, Reik, Daddy Yankee, Natti Natasha y los Jonas Brothers. Su participación en Runaway, junto a Daddy Yankee, Natti Natasha y Jonas Brothers, mostró su capacidad de integrarse a un mercado bilingüe y globalizado, donde el español y el inglés conviven en una misma canción. Ese tipo de colaboración no solo amplió su público, confirmó que Yatra podía moverse en ligas mayores sin perder naturalidad. Después del brillo de los premios, de los escenarios internacionales y de la ovación de millones de seguidores, aparece siempre una pregunta más íntima, más incómoda y más difícil de responder.
¿Quién sostiene al artista cuando se apagan las luces? En el caso de Sebastián Yatra, esa pregunta parece perseguirlo desde hace años, porque su carrera ha estado marcada por una contradicción profunda. Canta al amor como pocos, pero su vida sentimental ha sido observada, interpretada y juzgada como si cada relación fuera una canción abierta al público. Para entender esa parte de su historia, primero hay que volver a la familia. Sebastián no nació dentro de una dinastía artística construida para el espectáculo. Su camino fue distinto. Creció con una base familiar fuerte, marcada por la migración, el esfuerzo y la adaptación. Esa familia fue el primer refugio antes de la fama. El lugar donde no era Sebastián Yatra, sino Sebastián Obando Giraldo. No el ídolo de millones, sino el hijo, el hermano, el joven que soñaba con cantar antes de entender el peso real de ese sueño. Ese detalle es importante, porque muchos artistas pierden su centro cuando la industria comienza a tratarlos como productos. La familia, en esos casos, puede convertirse en ancla o en espejo. Para Yatra, sus raíces colombianas y su crianza en Estados Unidos moldearon una identidad dividida, pero también enriquecida. Aprendió a mirar el mundo desde dos culturas, a moverse entre idiomas, a pertenecer a más de un lugar y, quizás por eso, a cantar desde una nostalgia que no siempre necesita explicación. Sin embargo, la fama cambia la manera en que una familia vive. Cuando un hijo se convierte en figura pública, sus triunfos ya no son solamente personales. También arrastran a quienes lo rodean. Los padres, los hermanos, los parientes cercanos y hasta los amigos de la infancia quedan de algún modo tocados por esa exposición. Cada entrevista, cada rumor, cada fotografía robada, cada comentario en redes puede convertirse en un golpe invisible para el círculo íntimo. Y aunque Sebastián ha intentado mantener una imagen de cercanía y gratitud, no es difícil imaginar que su familia haya tenido que aprender a convivir con una vida donde la privacidad se vuelve cada vez más frágil. El amor, en cambio, fue otro escenario mucho más complicado. Porque si hay algo que el público ha querido saber siempre de Sebastián Yatra, más allá de sus canciones, es a quién le canta realmente. Sus letras han alimentado esa curiosidad. En ellas hay despedidas, reconciliaciones, promesas, celos, esperanza y dolor. Cada tema parece esconder un rostro. Cada balada parece sugerir una historia. Y cuando un artista convierte el amor en materia prima de su obra, el público empieza a buscar nombres detrás de cada verso. A lo largo de su carrera, Sebastián ha sido relacionado mediáticamente con figuras conocidas, y una de las historias más comentadas fue su relación con la cantante argentina Tini Stoessel. Aquella pareja reunió todos los ingredientes que fascinan al espectáculo: juventud, talento, belleza, éxito internacional y una química que muchos seguidores querían ver como eterna. Pero, como suele ocurrir en el mundo de los artistas, el amor tuvo que convivir con giras, compromisos, agendas, presión mediática y una exposición permanente. Desde fuera, todo parecía luminoso. Desde dentro, probablemente era mucho más complejo. La ruptura entre dos figuras públicas nunca se vive como una separación normal. No se trata solo de dos personas que toman caminos distintos. Se convierte en tema de titulares, análisis, rumores y teorías. Los fans eligen bandos, los medios reconstruyen momentos, las redes sociales convierten cada gesto en prueba y cada silencio en confesión. En ese tipo de ambiente, el dolor íntimo pierde su derecho a ser silencioso. Yatra, que había construido su imagen alrededor de la sensibilidad romántica, quedó expuesto a una lectura inevitable. Si sus canciones hablaban tanto de amor, ¿por qué el amor real parecía escaparse? Después de Tini, su vida sentimental continuó siendo observada con lupa. Cada aparición pública, cada fotografía, cada colaboración musical y cada gesto cercano con una mujer famosa bastaban para encender especulaciones. En una época donde las redes sociales no esperan confirmaciones, la sospecha se convierte rápidamente en narrativa. No importa si hay pruebas o no. Basta una mirada, una canción compartida, una cena, una publicación ambigua. El público quiere historias,
Y cuando no las tiene, las fabrica. Ahí aparece uno de los grandes conflictos de Sebastián Yatra como personaje público. Su imagen depende en gran parte del romanticismo, pero su vida privada necesita límites. El cantante que emociona al público con canciones de amor no siempre puede explicar a quién ama, a quién perdió o a quién prefiere proteger del ruido exterior. Esa tensión crea una especie de cárcel invisible. Si habla demasiado, expone su intimidad. Si calla, alimenta rumores. Si sonríe, dicen que confirma. Si se aleja, dicen que oculta. Al final de toda historia pública, cuando el ruido baja y los titulares empiezan a perder fuerza, queda una pregunta esencial. ¿Qué permanece de un artista cuando el escándalo, los rumores, las contradicciones y las heridas dejan de ser novedad? En el caso de Sebastián Yatra, la respuesta no puede reducirse a una frase, a una boda, a una relación o a un momento polémico. Su valor final está en algo más profundo, en haber convertido la vulnerabilidad en lenguaje, el amor en identidad y la incertidumbre en una carrera capaz de cruzar fronteras. Por eso, el título Me casé. Sebastián Yatra revela por primera vez detalles de su boda del siglo. No debe entenderse solamente como una confesión sentimental. Funciona como una declaración simbólica. ¿Me casé? Puede ser la frase que el público espera escuchar de un artista romántico, pero también puede representar una unión más compleja. Sebastián Yatra se casó con su destino artístico, con la exposición, con el precio de la fama y con una promesa que lo ha acompañado desde sus primeros pasos: cantar aquello que otros sienten, aunque a veces él mismo no sepa cómo resolverlo en su propia vida. La llamada boda del siglo. En esa lectura, no es solo una ceremonia imaginada por los fans, ni un titular diseñado para provocar curiosidad. Es el escenario donde se encuentran dos versiones del mismo hombre: el ídolo que millones admiran y el ser humano que carga dudas, errores, silencios y heridas. El público quiere ver flores, invitados, lujo y final feliz. Pero detrás de toda gran declaración hay preguntas más duras. ¿Qué se sacrificó para llegar hasta ahí? ¿A quién se dejó atrás? ¿Qué promesas se rompieron antes de hacer una nueva? ¿Qué parte del corazón sobrevivió a la fama? Porque Sebastián Yatra no ha construido su carrera desde la perfección. La ha construido desde la emoción, y eso lo hace poderoso, pero también vulnerable. Durante años, fue celebrado como el rostro sensible del pop latino, como el artista capaz de cantar al amor sin cinismo, sin vergüenza y sin miedo a parecer frágil. Sin embargo, esa misma imagen lo convirtió en blanco de una exigencia feroz. A quien canta sobre sentimientos, se le pide coherencia sentimental. A quien convierte el desamor en himno, se le exige no fallar en el amor real. A quien vende ternura, se le juzga más duramente cuando aparece una sombra. En su trayectoria, no ha habido un solo tipo de juicio. Ha existido el juicio de la industria, que exige éxitos constantes. El juicio de los medios, que transforma cada relación en noticia. El juicio de las redes sociales, donde un comentario puede convertirse en sentencia. Y el juicio de los fanáticos, que muchas veces aman con tanta intensidad como castigan. Para Sebastián, cada paso ha tenido eco. Una colaboración acertada podía elevarlo. Una declaración ambigua podía alimentar rumores. Una ruptura podía convertirse en debate continental. Un silencio podía parecer culpa. Ese es el precio de ser una figura romántica en tiempos digitales. El público no solo escucha las canciones, investiga, interpreta, compara, sospecha, busca señales en entrevistas, letras, fotografías y gestos. Cuando Yatra canta sobre una despedida, muchos quieren saber quién inspiró esa tristeza. Cuando canta sobre una promesa, otros buscan el rostro oculto detrás del verso. Y cuando aparece un titular como «Me casé», la imaginación colectiva se dispara. No importa cuánto quiera proteger su intimidad. La marca emocional que él mismo ayudó a construir hace que su vida privada sea leída como una continuación de su discografía. Pero sería injusto confundir exposición con culpabilidad.
No todo rumor es verdad. No toda especulación revela una traición. No toda distancia sentimental significa escándalo. La vida de un artista está llena de interpretaciones ajenas, y muchas veces el público cree conocer historias de las que solo ha visto fragmentos. Sebastián Yatra ha sido señalado, idealizado, criticado y celebrado por razones que a veces tienen más que ver con lo que la gente proyecta en él, que con lo que realmente ocurre en su intimidad. Aún así, ningún artista llega tan lejos sin cometer errores. Puede haber errores de cálculo, errores de silencio, errores de orgullo, errores afectivos, errores de comunicación. A veces el pecado no está en hacer daño deliberadamente, sino en no saber responder a tiempo, en proteger demasiado una verdad, en permitir que otros construyan una versión antes de ofrecer la propia. En el mundo del entretenimiento, callar puede ser prudencia, pero también puede parecer evasión. Y ahí muchos personajes públicos terminan pagando un precio que no siempre corresponde exactamente a sus actos, sino a la narrativa que se formó alrededor de ellos. Si en algún momento parte del público se ha distanciado de Yatra, no ha sido necesariamente porque haya dejado de admirar su talento, sino porque la relación entre ídolo y audiencia siempre es frágil. El fan no solo consume música, entrega confianza. Y cuando siente que el artista ya no coincide con la imagen que amó, puede aparecer la decepción. Esa quiebra emocional no siempre nace de un escándalo comprobado. A veces nace de una sensación, la idea de que el artista cambió, de que se volvió demasiado famoso, demasiado calculador, demasiado reservado o demasiado lejano. Pero ahí está precisamente la prueba más dura de una carrera: sobrevivir a la mirada cambiante del público. Muchos artistas brillan durante un momento y desaparecen cuando la conversación se vuelve incómoda. Sebastián Yatra, en cambio, ha demostrado una capacidad notable para reinventarse. Pasó de la balada juvenil al pop global, del reggaetón melódico a Disney, de las colaboraciones comerciales a escenarios teatrales, de la imagen de promesa romántica a la de artista internacional. Esa evolución no elimina sus contradicciones, pero demuestra que su carrera tiene raíces más profundas que un solo titular. Su mayor defensa sigue siendo la música. Cuando el ruido mediático amenaza con reducirlo a rumores sentimentales, sus canciones recuerdan por qué llegó hasta allí. La voz, la interpretación, la capacidad de conectar con públicos distintos y la inteligencia para moverse entre géneros siguen siendo sus armas principales. En una industria donde la fama puede ser fabricada, el vínculo emocional no se impone tan fácilmente. Yatra lo consiguió porque encontró un territorio propio, el del amor moderno contado con melodía latina, sensibilidad pop y ambición internacional. Por eso, incluso si algunos le reprochan contradicciones, silencios o decisiones personales, su lugar dentro de la música latina contemporánea ya está marcado. No es solo el cantante de una canción viral, no es solo el joven que colaboró con grandes nombres, no es solo el intérprete de Dos oruguitas frente al mundo. Es una figura que ayudó a consolidar una manera distinta de ser estrella masculina en el pop latino. Vulnerable, romántica, global y emocionalmente accesible. Esa huella vale más que cualquier rumor pasajero. La pregunta entonces no es si Sebastián Yatra ha sido perfecto. No lo ha sido, como no lo es ningún artista que vive bajo presión constante. La pregunta verdadera es si sus errores anulan su obra. Y la respuesta, mirando su recorrido, parece clara. No. Los errores pueden manchar una etapa, pueden abrir debates, pueden provocar pérdidas de confianza, pueden obligar a una revisión pública. Pero no borran una carrera construida con canciones, esfuerzo, disciplina y una conexión real con millones de personas. En todo caso, los errores lo humanizan. Le quitan la máscara del ídolo impecable y dejan ver a un hombre que también duda, que también pierde, que también calla cuando debería hablar y que también aprende pagando costos. La madurez artística no consiste en no fallar nunca, sino en saber qué se hace después del fallo. Consiste en mirar atrás, reconocer lo que se rompió, aceptar el peso de las decisiones y seguir creando sin fingir que nada ocurrió. Si el título habla de una boda,
El cierre de esta historia habla de un compromiso más grande. Sebastián Yatra parece estar obligado a casarse no solo con una persona, sino con la verdad de su propio camino. Casarse con la responsabilidad de ser escuchado por millones. Casarse con la necesidad de cuidar mejor sus silencios. Casarse con la conciencia de que cada canción puede sanar a otros, pero también exigirle a él una honestidad mayor. Casarse, en definitiva, con la parte más difícil de la fama. Permanecer auténtico cuando todos quieren convertirte en personaje. Y si hubo una boda del siglo, quizás no fue únicamente por el lujo, la sorpresa o el misterio. Fue porque en esa frase se concentró todo lo que el público ha proyectado sobre él durante años. El deseo de verlo feliz, la curiosidad por su intimidad, la necesidad de confirmar que el cantante del amor también encontró el suyo. Pero la vida real rara vez se parece a una canción de 3 minutos. El amor verdadero no siempre tiene coro triunfal. A veces tiene pausas, heridas, dudas y conversaciones pendientes. A veces exige más valentía quedarse que cantar. Sebastián Yatra llega a este punto de su historia con una imagen más compleja que al inicio. Ya no es solo el joven romántico que prometía conquistar el mundo. Es un artista aprobado por la fama, observado por la prensa, amado y cuestionado por el público. Marcado por relaciones convertidas en noticia y por una carrera que no ha dejado de expandirse. Esa complejidad, lejos de destruirlo, le da profundidad. Porque los ídolos demasiado perfectos suelen quebrarse rápido. Los que sobreviven son aquellos capaces de mostrar grietas y aún así seguir de pie.